Muy buenas tardes, muy buenos días a todos, todas y todos acá en la sala como también en la pantalla. Es un gran placer realmente tenerlo acá hoy con nosotros, a Javier de Navascués, destacado catedrático de literatura hispanoamericana de la Universidad de Navarra. Y desde hace ya más de una década, como estuvimos diciendo, más o menos desde 2012, una cosa así, es realmente un gran amigo. Así que doblemente contenta de poder presentárselo hoy a los y las que todavía no lo conocen, entonces con una muy pequeña presentación para dejarle después por fin la palabra después. Y ahora sí les voy a presentar muy brevemente a Javier de Navascués. Javier tiene una bibliografía muy importante y extensa. Hasta ahora ha publicado 23 libros entre monografías, ediciones críticas, historias de literatura y volúmenes colectivos. Es autor, además, de más de un centenar de artículos de revista y capítulos de libro. Entre sus libros más recientes figuran Aventureros del Nuevo Mundo de 2023, Alpargatas contra Libros, El escritor y las masas en el peronismo clásico en Iberoamericana 2017, o la edición crítica de Leopoldo Marechal, Adán Buenos Aires, editado por Corregidor en 2013. Anteriormente pueden destacarse títulos tan hermosos como Adán Buenos Aires, una novela total del 92, El espertento controlado, la narrativa de Adolfo Bioy Casares del 95, De Arcadia a Babel, Naturaleza y ciudad en la literatura hispanoamericana de 2002, Los refugios de la memoria, un análisis de la obra de Julio Ramón Ribeiro de 2004, o La ciudad imaginaria de 2007, etcétera, etcétera. Javier de Navascués ha sido profesor visitante en la Universidad de Münster, en Alemania. Impartió cursos de doctorado y máster en universidades españolas y del extranjero, como en la UNAM de México, en la Universidad de Piura, Perú, la Universidad de Concepción en Chile, la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, o en la Universidad de Montevideo, etcétera, etcétera. Ha sido premio Juan Rulfo de ensayo de crítica literaria otorgado por la UNESCO y es miembro correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana. A pesar de haber trabajado muchos temas y autores diferentes, es especialista sobre todo, diría yo, de la narrativa argentina del siglo XX y en particular del gran escritor argentino Leopoldo Marechal, autor en cuyo contexto nos hemos conocido por invitación de la hija de Marechal, María de los Ángeles, alrededor del 2012-2011, quizás incluso en Buenos Aires. Desde entonces pudimos encontrarnos en diferentes coloquios y eventos académicos sobre Marechal y Javier nos visitó en varias ocasiones ya en Jena. Esa es la tercera visita que nos está dando. Últimamente ha sido también codirector de la tesis doctoral de Raúl Bea Vargas sobre dinámicas de lo no dicho, la praxis irónica en los cuentos de Adolfo Bioy Casares y José Adolf. Bueno, se podría alargar muchísimo esa presentación, por supuesto, pero bueno, después de tanto atraso que ya hemos tenido, Javier, entonces la corto por acá y por fin te paso la palabra con muchísimo placer otra vez y muchísimas gracias por haber venido en ese viaje relámpago que realmente significó muchísimos esfuerzos, mucho esfuerzo físico para estar muy poco, mucho viaje. Así que súper agradecida, Javier, y me retiro de acá y te dejo el lugar por las vos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Claudia, a Hannah Smith por su hospitalidad, por su amistad, sobre todo por la complicidad tantos años ya, como ha contado, que para mí es lo más valioso que ha dicho de todo hasta ahora. Para mí además es un placer muy grande volver a conectarnos presencialmente
ayer decíamos, bueno, pero no hacía tanto tiempo que no nos habíamos visto, hacía bastante tiempo en realidad. Lo que pasa es que las redes sociales han atenuado nuestra percepción espacio-temporal tantísimo que, claro, nos hemos ido viendo virtualmente y creíamos que no, pero no, realmente hacía ya bastantes años que no nos veíamos y eso es muy valioso, ¿no? Además, en fin, le agradezco especialmente la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas que me vienen ocupando y que, por cierto, tengo que explicar porque muy bien ha mostrado Claudia mi dedicación sobre todo era la literatura del siglo XX y particularmente argentina y de pronto ahora me meto con esto, ¿no? En realidad, ¿por qué me meto con esto? Creo que debo también justificarlo y debo empezar diciendo que en un momento de mi investigación pues, decidí interesarme por la épica, particularmente por la épica que se hacía en el Río de la Plata. Hice una edición crítica con una colega sobre el primer poema épico que hay, que es La Argentina de Conquista del Río de la Plata, una obra publicada en Lisboa en 1602 por Martín del Barco Centenera, que es uno de los primeros testimonios sobre la presencia colonizadora de los españoles en el Río de la Plata y que se ha utilizado muchas veces como fuente historiográfica, ¿no? A partir de aquí, de este interés por esta edición crítica y también por mi lectura de otros poemas épicos, me fui metiendo en el mundo colonial y de pronto descubrí que me divertía muchísimo y que aprendía mucho, ¿no? Que para mí era un mundo realmente desconocido, ¿no? Que yo estaba descubriendo y que encontraba una complejidad de capas en la interpretación de los textos que era un desafío para mí, ¿no? Sobre todo a partir de este conocimiento, lectura más detenida de lo que fue el género épico, ¿no? Entonces, lo que les quería mostrar hoy son una serie de reflexiones que me vienen ahora en estos tiempos y que me gustaría materializar en alguna monografía futura, ¿no? Tiene que ver con, digamos, mi interés, digamos, en los últimos años por la historia colonial y también por los memory studies, digamos, con los que he empezado a dialogar a partir de, digamos, una serie de problemáticas que me fui encontrando. Esta primera diapositiva va a mostrar a los dos personajes sobre los que voy a disertar, los que voy a hablar. El de la derecha no necesita casi presentación, o sí, quizás hasta tiene nombre, es Hernando Cortés. Creo que todos tenemos una idea hecha más o menos aproximada sobre el personaje. Y el otro quizás no les resulte tan familiar, porque necesita de un contexto. Se llama Blas de Lezo y es un protagonista de la historia colonial en el siglo XVIII y particularmente en lo que hoy es Colombia, en el virreinato de Nueva Granada. Hablaré de él en la segunda parte de mi intervención. Bien, empezaré, digamos, contando una pequeña anécdota que me parece que ilustra por dónde quiero ir. Bueno, estas son tres imágenes de tres estatuas ecuestres realizadas por un escultor norteamericano de comienzos del siglo XX, Charles Rumsey, dedicadas a Francisco Pizarro. Son tres estatuas gemelas. La original se encuentra en Búfalo, es la que tienen ustedes en el extremo de mi derecha, en la extrema izquierda. La del otro lado es la antigua ubicación de la estatua del conquistador español en Lima. Ahora se encuentra otra vez reubicada en el centro de la ciudad. Esto merecería realmente un estudio de la memoria que ahora no puedo detallar porque no tengo tiempo. Y la que me interesa más, que es la tercera, que es la que está en el centro, ¿no? Que es la que preside la Plaza Mayor de Trujillo, villa natal de Francisco Pizarro. Aquí no se ve porque son imágenes, está sacada de internet, pero da la casualidad que estuve hace un mes de vacaciones en Trujillo, por cierto, una villa muy bonita que vale la pena conocer. Y la estatua majestuosa que preside la del vecino más famoso de la villa está ahí. Es una estatua que donó la viuda del escultor a la villa de Trujillo, a la vez que también se la daba a la ciudad de Lima. Lo interesante de esto, y por qué pongo estas estatuas aquí de pronto, no voy a hablar de Pizarro, pero sí de algo que me llamó la atención cuando fui a Trujillo hace un mes. Y es que alguien había colocado
una bandera de España en la pata delantera, una de las patas delanteras del caballo, y la había anudado. No solo eso, quizás la cosa no era solamente espontánea, sino que esto ya requiere, por supuesto, de una intervención municipal. Detrás de lo que ustedes ven ahora se enarbola con un gran mástil una bandera enorme de España. Por si quedara, por si no estaba todo claro. Esta intervención me parece muy interesante desde el punto de vista semiótico también, para analizar cómo las estatuas, que son fundamentalmente depositarias de una memoria, pueden ser intervenidas para ser resignificadas, como ha pasado, por ejemplo, en Chile, de forma ostentosa, o como sucede en Trujillo, a la inversa. Es decir, como si la estatua, que ya de por sí implica una relectura de los hechos, no fuera suficiente en su significación y hubiera que aportarle otra. Es decir, como si Pizarro no fuera suficientemente heroico tal y como estaba y hubiera que añadirle la bandera en la pata y todavía la bandera después detrás. La verdad es que me podría haber traído la foto que le saqué, pero este Power, pues bueno, perdonen ustedes, próximo Power aparecerá la foto que le hice al bueno de Pizarro con su bandera. Claro, esto también merece un pequeño comentario antes de pasar a hablar de otras cuestiones que son gemelas de esta. Desde el punto de vista de la historia factual, Pizarro jamás conoció la bandera de España, a la que le quedaban 200 años largos para ser inventada. Pizarro jamás, seguro, concibió la idea de estar combatiendo por una comunidad nacional española. Y tercero, las motivaciones de los conquistadores básicamente eran de dos tipos: individuales, en el sentido de que buscaban honra y fortuna personal, como demostró también su vida en particular, como cualquiera puede encontrar en una biografía, por lo más, cualquiera, incluso las biografías, digamos, más amables con Pizarro, y desde un punto de vista político, luchaban por la corona, que no por España. Más aún teniendo en cuenta que Pizarro era contemporáneo de Carlos V, por tanto, un monarca que, por más allá de que la historiografía nacional española muchas veces lo muestre como español, era un monarca multinacional. Era un emperador, el emperador Habsburgo, de un imperio que tenía España como una de sus naciones, pero no era español. Por tanto, la bandera de España es allí un anacronismo del que, de todas maneras, no deberíamos extrañarnos, porque toda estatua, de cierta manera, pertenece, digamos, más a la memoria que a la historia factual. Y a otros anacronismos que se dan en esta estatua, pero ahora no me vale la pena comentar. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar hoy? Quiero mostrar las dificultades que dentro del discurso nacionalista español se han encontrado para identificar a los conquistadores como héroes nacionales. Ciertamente hay, algunos textos aquí, algunos rasgos que los podrían convertir en héroes nacionales, y hay lugares de la memoria en España que podríamos adscribir a la formulación, a la construcción heroica del héroe nacional. Sin embargo, son notablemente inferiores, por ejemplo, con otros héroes nacionales, particularmente los construidos en el siglo XIX, dentro del nacionalismo, de la formación de la nación española moderna, que son el Cid, Don Pelayo, los héroes de la Guerra de la Independencia, o si quieren, lo más relacionado con la presencia de América, que es Cristóbal Colón, que por supuesto además no era español. Pero Cortés y Pizarro, ¿dónde están? Voy a darles un dato. Prácticamente no hay estatuas en todo el país de Cortés y Pizarro. ¿Saben dónde están? Pues hay una en Trujillo, está. Hay otra muy reciente, en otro pueblo. De Cortés hay una en su pueblo, en Medellín, pero no van a encontrar muchas más. Esto tiene que ver con la formulación del nacionalismo español, por cierto, que muchas veces
se ha realizado desde la patria chica. Es decir, en Cádiz, que es mi tierra, por ejemplo, hay un gran monumento a las Cortes de Cádiz, pero es en Cádiz, por ejemplo. En Madrid están pues los asistentes del 2 de mayo, por ejemplo, pero no los van a encontrar en La Coruña, por ejemplo. Es decir, hay, podríamos decir, algo que ocurre, que no hay una gran política centralizadora del canon del panteón heroico en España, sino que se formula desde las distintas patrias chicas. No obstante, como quiero mostrar también, insisto, Cortés, Pizarro van a estar en un escalafón algo por debajo de estos otros personajes, porque el nacionalismo español, pese a citas que voy a leer a continuación, fundamentalmente se va a construir frente a otros hechos históricos, fundamentalmente la Reconquista, que es, digamos, donde el otro por antonomasia es el musulmán, y la guerra de independencia, que llamamos así independencia, porque los ingleses le llaman guerra peninsular, que es, cada uno nombra según le viene bien. La guerra de independencia, que es el otro, que es el francés. Por tanto, el nacionalismo español se construye desde la resistencia, no desde la expansión. Cosa que, por otra parte, no es tan extraña en otros discursos nacionalistas de otras naciones. Que suele ocurrir bastante más a menudo. Bien, dicho esto, voy a poner algunos ejemplos. Primero, de las contradicciones internas que se producen a lo largo de los siglos en este discurso. Contradicciones porque hay grandes afirmaciones sobre la importancia para España y para el mundo del descubrimiento y conquista. Pongo dos ejemplos clásicos. La empresa más memorable de mayor honra y provecho que sucedió en España fue el descubrimiento de las Indias Occidentales, las cuales, con razón, por su grandeza, llaman el Nuevo Mundo. Esto lo postula Juan de Mariana en la historia de España. Es la primera gran historia sistemática de España que se realiza en la Edad Moderna, a comienzos del siglo XVII. Un poco antes, nada menos que Francisco López de Gómara, el mal llamado cronista oficial, no era cronista oficial ni mucho menos, ni muchísimo menos, no tengo tiempo para hablar de esto, pero sí era cronista cortesiano. Dice, la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación, el descubrimiento de Indias. Y este leitmotiv se va a producir incluso siglos después en otros comentaristas, nada menos que Ortega y Gasset, que digamos, podríamos decir, está en otra tradición intelectual de Mariana López de Gómara, pero que en pleno siglo XX, en España invertebrada, dice que lo único verdaderamente sustantivamente grande que ha hecho España. También, por ejemplo, don Marcelino Menéndez y Pelayo, también desde las antípodas, en la tradición intelectual, por ejemplo, incluyendo ahora, también viene a decir lo mismo. Y bueno, se van sucediendo este tipo de opiniones, por cierto, también en comentaristas del extranjero, ¿no? Y esto se populariza. Bueno, ustedes no tienen por qué saber qué es la Enciclopedia Álvarez, pero era un manualico para los niños de la escuela del franquismo, que obtuvo, lo hizo un profesor de Zamora, creo regular, y vendió como 6 millones de ejemplares. O sea, era bastante. Yo lo tenía, nunca lo estudié porque no soy tan viejo, pero lo había heredado y era muy divertido, ¿no? Y entonces saqué esta frase del Enciclopedia Álvarez. A nuestra patria estaba reservado el destino más glorioso de todos, descubrir el mundo y hacerle partícipe de nuestra cristiana civilización. O sea, hay que decir que es una idea que desde las élites hasta las divulgaciones pedagógicas, llegando al franquismo, es muy habitual. En coherencia, podríamos decir entonces quiénes son los héroes más allá de Colón. Tendrían que ser, digamos, únicamente Cortés y Pizarro. Vamos a Cortés. Lo que primero quería destacar es que desde un punto de vista de la historia contemporánea de Cortés, igual que Pizarro, igual que prácticamente todos los conquistadores, es un personaje, digamos, que recibe gran polémica dentro de la corte peninsular, por motivos que voy a tratar de explicar. Uno de ellos, el que más me interesa ahora, es porque los intereses de los conquistadores, después vueltos encomenderos, se contrapusieron inmediatamente, por poco tiempo, con los de la propia corona. El proceso de conquista del Imperio Español se hizo desde manos privadas, podríamos decir. Hay un historiador
que dice con cierta gracia que los conquistadores eran emprendedores armados. Es decir, a gente que no son soldados del rey, no están enviados directamente por España, sino que son aventureros propiamente, gentes que están en el Nuevo Mundo y que, por ejemplo, fue el caso de Cortés, invierten una suma particular de dinero para conseguir hombres, víveres, rescates, etcétera. Rescates eran, digamos, las chucherías con las que intercambiaban con los indígenas. Necesitaba un respaldo legal. Por eso se firmaban unas capitulaciones que se firmaban con la corona para que en el reparto del botín, del tesoro, le quedaba una parte, la quinta, el llamado quinto real, que iba para la corona, y el resto iba para los conquistadores. Esto es, digamos, una manera muy rápida, porque no tengo tiempo para explicar, pero para mostrar que la corona intervino en principio como legitimadora, pero no como agente directo de la conquista. Este es un dato fundamental para entender las tensiones coloniales que vienen después, sino que no se entiende nada. Entonces, no fue, digamos, por supuesto, no fue España como concepto, que se estaba, digamos, madurando en ese momento. Sí, no, en todo caso, fue una institución política llamada la monarquía católica, al principio, la monarquía hispánica después, y unos conquistadores que cuando se asienta la conquista van a ver que tienen que someterse a una regulación legislativa que implica renuncias que ellos no querían atender. Esto va a pasar con Cortés, también pasará de una forma todavía más feroz con Pizarro, con los descendientes, con los hermanos de Pizarro, particularmente, que llegan a una guerra civil entre la corona y los propios conquistadores. Por tanto, la idea de héroe nacional, vamos a decir, parece que factualmente es compleja de asimilar en el siglo XVI y XVII. Voy un momento antes de esta imagen. Esta imagen todos sabemos qué es. No, es la rendición de Breda. La rendición de Breda de Velázquez es una pintura que, como otras, hoy en día, si ustedes visitan el Museo del Prado, está muy bien acondicionada junto a otras que representan en grandes lienzos las victorias de la monarquía católica en la década del 20 del siglo XVII. Son las grandes victorias, vamos a llamar, de las armas españolas en ese momento. A nadie se le ocurre pintar, por supuesto, la conquista de Tenochtitlán, ni por supuesto la toma de Cajamarca. ¿Por qué? Porque esta, como el resto de las victorias que ustedes pueden ver en el antiguo Salón de Reinos, estaban hechas para estar expuestas en el Salón de Reinos, donde se recibía, en el Alcázar Real, donde Felipe IV recibía, ¿no? Y eran una muestra de la expansión militar, ¿no?, de España, pero glorificaban a la monarquía, no a la nación. Y este es un dato importante. Por tanto, en el discurso, digamos, oficial y en el discurso imperial del siglo XVI, el siglo XVII, las conquistas de Perú y México van a ocupar un lugar relativamente secundario, cuando no directamente secundario. Este es también uno de los problemas que cualquier biografía de Hernán Cortés atiende, sobre todo en el tramo final de su vida. Cuando Cortés regresa en su segunda viaje a España para reclamar sus derechos y ve que nadie le hace caso. Qué distinto, en cambio, es este tapiz pintado por un artista de origen probablemente mulato, Juan Correa, 4 partes del mundo, en cuyo reverso es un tapiz que en la parte del anverso aparecen efectivamente simbolizadas las 4 partes del mundo, y en el reverso está todo un acto político. Es un encuentro, por supuesto mitificado, de Moctezuma y Cortés. Es el encuentro. El encuentro dentro de una determinada visión, que es la versión que da Cortés, que es la versión que da López de Gómara, pero que es la versión que se da desde México. Mejor dicho, ya esto es un anacronismo por mi parte, desde Nueva España, por la cual el capitán español, que aparece aquí, a un lado del tapiz, es recibido pacíficamente por un rey
que es Moctezuma, ataviado a la europea, y que dentro de esa versión, ese rey había sido consciente de el carácter providencial de la llegada de Cortés a Tenochtitlán. Y pacíficamente, vean ustedes los indígenas, los indios, bailando, recibiendo al nuevo representante del orden cristiano que ha venido del otro mundo, y que entrega pacíficamente Tenochtitlán. Evidentemente todo esto es una inversión total de los hechos factuales, tal como los conocemos, pero es el discurso oficial que se da en Nueva España. Mientras que en España se está hablando de otra cosa. Hay toda una gestión del discurso histórico de lo que fue la conquista de México por parte, si no de Cortés, que en su momento lo fue, para eso publica sus cartas de relación, que luego son prohibidas. Cortés es censurado y prohibido en sus cartas de relación inmediatamente. Como sucede después con Lope de Gómara, cuando su hijo Martín Cortés, heredero, auspicia la crónica de Gómara, tiene 3 ediciones e inmediatamente después es prohibida también. Es decir, no es por eso que cuando se dice, o sea, hay muchos mitos en torno a Gómara. Uno de ellos es que era el capellán de Cortés, eso no está demostrado. Otro es, le llaman cronista oficial, no era para nada oficial, ese no era el discurso oficial. Pasa que creemos que cualquier discurso pro conquista es un discurso oficial y no nos damos cuenta cuáles son los actores que en ese momento estaban interactuando. Como sucede en todo, pues todas las organizaciones políticas hay facciones y esas facciones a veces compiten con gran ferocidad. Lo interesante de la construcción heroica de Cortés es cómo Cortés y sobre todo sus familiares después promueven, por ejemplo, todo un ciclo, y luego sus herederos y los que están interesados en promover la figura de Cortés, de poemas épicos. Esto no existe otro caso igual, no para Pizarro, no para ningún héroe contemporáneo español, y sin embargo Cortés sí lo concita. Aquí tienen pues todas las, bueno, algunas, quedan algunas aquí, por supuesto las más importantes, obras épicas en relación con Cortés, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, la de Saavedra de Guzmán, la de Terrazas, las leyes de Villalobos, que son de autores novohispanos, de descendientes de compañeros de Cortés, que van a reivindicar también a Cortés. ¿Por qué reivindican a Cortés? Porque al reivindicar a Cortés están reivindicando los derechos de sus familias. De manera que son justamente quienes desde Nueva España... Hay un caso muy interesante, por ejemplo, que es el cuarto autor de esta, no puedo desarrollar aquí, pero el cuarto autor de esta lista, Antonio de Saavedra y Guzmán, escribe El peregrino indiano. Él dice que en el viaje de Nueva España a la península, él plagia bastantes pasajes de otro autor antes, o sea que eso también le ayudó, pero da igual. Saavedra y Guzmán, ¿qué es lo que fue hacer a la península? Reivindicar justamente también una cuestión de derechos. Entonces va y publica en la península El peregrino indiano. ¿Por qué? Porque esa obra tiene un interés político. El enorme prestigio que tiene la poesía épica le sirve de argumento también para reivindicar, fíjense ustedes, 1599, es decir, ya han pasado 70 años, para reivindicar los derechos de los criollos, a los que se ven, digamos, menoscabados por la intervención de los funcionarios reales. Tengo que explicar, es una explicación muy sucinta, pero en la visión panorámica como la que tengo no me puedo detener. Este, por ejemplo, es, para hacer una confrontación rápida, el incipit, el proemio de uno de esos poemas, de Gabriel Lobo Lasso de la Vega, un poeta español, pagado por el nieto de Cortés, para que escriba una primera y una segunda parte de poemas épicos dedicados a la conquista. Canto el furor de Marte sanguinoso, del gran Cortés los triunfos, las victorias, la sujeción del bárbaro famoso, ganada con fatigas tan notorias,
rebelión de un imperio poderoso, heroicos hechos, inmortales glorias, singulares hazañas y proezas que eternizan de España las grandezas. Es muy interesante que en 1578, parece que es este, pero bueno, no importa, ya el último tramo del siglo XVI, empieza a aparecer España, a figurar España como nación, como un representante Cortés, y efectivamente es bueno, que estamos asistiendo a la modelación de la idea de España como un país propio, elegido, designado por la providencia para la introducción de la verdadera fe. Este es ese discurso, algunos llaman protonacionalista, otros hablan ya directamente del discurso patriótico que luego se va a consolidar todavía en los años siguientes. La poesía épica, entonces, es el género ideal para este tipo de discursos, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen los criollos? Vamos a ver, por ejemplo, Francisco de Terrazas, que era, efectivamente, este era encomendero, absolutamente, y tuvo también su... En fin. De este no tenemos todo el poema, pero tenemos lo suficiente para imaginar algo. No de Cortés los milagrosos hechos, no las victorias inauditas canto de aquellos bravos, invencibles pechos cuyo valor al mundo pone espanto, de aquellos pocos hombres ni pertrechos que ensalzaron su fama y gloria tanto, que de un polo al otro en todo el mundo renombre han alcanzado sin segundo. Luego sí canta eso, pero eso es un homenaje al comienzo de la Araucana. En todo caso, fíjense cómo aquí se está gestionando ya algunos de los mitos sobre el relato de la conquista, la de los pocos hombres. Eso ya lo dijo López de Gómara. Nunca en la historia hay una proeza tal que con tan pocos españoles, bueno, con españoles, ¿dónde estaban los tlaxcaltecas? ¿Dónde estaban los tlaxcaltecas? ¿Dónde estaban los totonacas? Bueno, sí, también un poco. No, esto no, aquí solo los españoles, solo los 300 y 500 españoles, estos fueron los que pudieron. Esto es un mito que es sucesivo a lo largo de los siglos y que se está empezando a generar aquí. El puñado, siempre se habla de un puñado. Sí, un puñado, efectivamente, ¿no? Ahora, vamos al matiz, que está en la segunda estrofa. Tantos rendidos reyes, nuevo mundo, infinidad de cuentos de naciones, segunda España y hechos sin segundo, ejércitos vencidos a millones, dioses postrados falsos del profundo, a quien sacrificaban corazones, no lo puede escribir humana pluma, que en la mente divina está la suma. Pero lo interesante es segunda España. No es, aquí, esto no lo ha dicho Gabriel Lobo Lasso de la Vega, que era español, lo dice Terrazas, que ya es novohispano. Dice, esta es la segunda España. Es un pequeño matiz. Bueno, vamos a dar un salto en el tiempo porque no tengo mucho tiempo, ciertamente. Esto ha generado, todo este discurso épico ha generado una serie de, vamos, desde el punto de vista factual, ciertos hechos completamente inciertos, ¿no? Como los pocos españoles o el de la quema de naves. No se quemaron las naves, no se quemaron las naves. Lo que dice Cortés literalmente, y Cortés tendría en principio poco interés en decir la verdad, pero lo dice que dio al través las naves. Es decir, y luego dice otra cosa también, dice, yo hice un hecho troyano. Dice un hecho troyano, porque efectivamente que no, lo que pasa es que en la Ilíada se queman las naves, pero no dice quemar las naves. Lo de la quema de naves aparece en estos poemas épicos y aún antes en otro cronista favorable a Cortés. Y en realidad es un mito, está sacado ciertamente de la tradición clásica, acabo de mencionar la Ilíada, pero también hay otros ejemplos en la tradición del clasicismo mediterráneo, en el que estaba formado Cortés, en el que estaban formados sus amigos humanistas, ¿no? Esto ha llegado hasta hoy, aquí hay este ejemplo icónico de un sello de correos que hicieron en el año 92 unos caricaturistas españoles, en donde aparece, entre otros, de los, se conmemoraba en el año 92 pues, una serie de acontecimientos vinculados a la conquista, y entonces aparecía Cortés y aparece así con las naves. Es decir, ha quedado en la memoria colectiva como si fuera un hecho real. Incluso la idea que legitima el propio Cortés, de, bueno, esto en realidad que estoy realizando lo hago por servicio a la fe, Dios nuestro Señor me fue servir. De cómo se va construyendo un relato, ¿no? Que muy probablemente no siempre tiene asidero en la historia factual, ¿no?
Voy muy rápidamente porque voy a acabar con Cortés pronto, les prometo. Porque tengo que pasar al otro personaje de mi charla. En el siglo XIX es cuando en principio Cortés, podríamos decir, como todo el santoral, mejor dicho, todo el panteón de personajes de la historia de España se consagran para construir la imagen de una nación. Para toda la memoria colectiva, ¿no? Esto es un proceso que ocurre en todas las naciones europeas y aún, por supuesto, también en América Latina. Y Cortés entonces queda centrado fundamentalmente en una concepción militar. Bueno, ahí tienen bueno, una imagen decimonónica. Fíjense ustedes, no son unos españoles acorazados, no hay intervención de aliados aquí, en el nacionalismo español del 19, no hay, es una conquista absolutamente europea, no mestiza, es una conquista, vamos a decir, étnicamente blanca. Esta es la estatua, la única estatua importante realmente que hay de Cortés en todo el país, que es la que está en su pueblo natal, en Medellín, que se realiza muy tarde, es de 1889 o así, antes no hay. Pero insisto, aunque podamos encontrar, por ejemplo, en ciertos lugares de la memoria, por ejemplo, calles Hernán Cortés, calles Pizarro, van a ver que ni siquiera son calles principales. La plaza de Colón sí lo es, pero la calle Hernán Cortés de Madrid es muy chiquita, por ejemplo. Lo cual quiere decir algo. Quiere decir que no termina de ser el héroe absoluto que a lo mejor podríamos imaginar desde una perspectiva americana. Por supuesto, hay que hacer referencia a la construcción, o mejor dicho, la deconstrucción heroica que se realiza en México con la nueva formación hegemónica de la historiografía mexicana, que es todo un éxito, ¿no? Esto ha sido muy bien estudiado últimamente por Tomás Pérez Brejo, en un libro espléndido dedicado fundamentalmente a la pintura del siglo XIX mexicana, la pintura histórica. Este que tienen ustedes aquí es un ejemplo, perdón porque no es muy buena la reproducción, de La Matanza de Cholula, que es uno de los episodios negros, digamos, de la conquista, en la que podemos ver otra vez cómo el discurso nacionalista mexicano comparte con el español algunos puntos, curiosamente. Y es que la conquista la realizan los españoles y la matanza también. Aunque la historia factual no es exactamente igual si leemos con cierta atención las crónicas, que la conquista y la matanza de Cholula también la cometieron indígenas que hoy llamaríamos, entre comillas, mexicanos. De hecho, estaban especialmente interesados, las caltecas, en acabar con sus amigos cholultecas, ¿no? Pero esto no va ahora por aquí. Bueno, esto es un fragmento de la historia escolar del franquismo, donde fíjense ustedes, ni siquiera Cortés, se le dedicaban 2 páginas, pero ni siquiera Cortés es el primero, parece, se le dan 4 líneas. Fíjense ustedes, si se resume muy rápido, Hernán Cortés, que con un puñado de valientes salió de la isla de Cuba y tras vencer a un ejército de muchos miles de indios en la batalla de Otumba, conquistó México para España, México con J, claro. Entonces, ese es el resumen que aprendían los españolitos en los años 50 de lo que fue Cortés, mucho más. También hay otro resumen interesante. Esta es una baraja de cartas históricas, en donde aparecen, bueno, es el juego de las familias, ¿no? Como está en todos lados. Entonces, se resumía en 2 líneas, pues, las hazañas o las grandezas, a veces no siempre grandezas, porque a veces aparecían en la baraja personajes no tan amables, entre comillas, para el discurso nacional, pero bueno, sale Cortés. Y fíjense, a mí lo que me interesaba es esta lectura franquista, ¿no? Conquistador de México ocupando el país a la muerte de Moctezuma. No sabemos si Moctezuma se murió de un resfriado o qué le pasó al pobre Moctezuma, pero el caso es que se murió Moctezuma y entonces llegó él. ¿Cuál es el subtexto de esto? En el fondo, lo mismo que habíamos visto en el lienzo, en el telar novohispano. Hubo una entrega legal del imperio, la Confederación Azteca, por decir mejor, la Confederación Mexicana,
Cortés como representante de la monarquía católica. Esta idea de legalidad, de continuidad dinástica, es el argumento legitimador de las conquistas también en el Perú. Y es el que todavía asume el redactor, ¿no?, de estas líneas, ¿no? Bien, vamos acabando. Y hoy, claro, es un personaje de tantas aristas y tan complejas, tan negativas también, sobre todo asumidas hegemónicamente desde el discurso nacional mexicano, ¿no?, aunque también tiene muchos partidarios, ojo. Pero en cualquier caso es una figura controvertida. ¿Cómo se lee hoy a Cortés en España? Bueno, digamos, los que están interesados en reivindicar la figura de Cortés. Hay un leve cambio. Hasta ahora hemos visto, resumamos, un Cortés, digamos, militar, un Cortés héroe cristiano, un Cortés que trae la civilización europea. Esta pintura que ustedes tienen aquí es de Ferrer Dalmau, es un pintor, llaman el pintor de batallas, es un pintor evidentemente histórico, realista, actual, que puede representar un emerger de un tipo de sentimiento nacional que realmente es bastante nuevo. Para quienes ya peinamos unas cuantas canas, es algo que se data de 8 o 10 años, no mucho más. Es decir, hasta ahora esto no se estaba viendo, ahora sí se está viendo en España, pero solo de 8 o 10 años para acá. Y Ferrer Dalmau, que tiene mucho éxito en ciertos estratos, va revisando con sus pinturas pues distintos episodios de la historia de España. Miren ustedes qué notable esto. Esta es la entrada en Tenochtitlán. Pero no son solo españoles. Miren que delante ese guerrero tlaxcalteca. Miren a Malinche. Estas no aparecían, estos personajes. Ya no hay, digamos, esa conquista solo española. De pronto, este discurso nacionalista español, en su reinterpretación, va a abrazar el mestizaje, que hasta entonces ignoraba. Era un discurso que se había dado, se daba a lo largo de la construcción identitaria en América Latina, se ha dado desde el comienzo, digamos, de las repúblicas, pero solo tardíamente ha llegado a España y se ha asumido como tal. Entonces, la idea aquí, que subyace en este texto, fíjense, además es una entrada pacífica, no produce miedo, no produce. Algo que cuando uno lee, por ejemplo, solamente La visión de los vencidos de Miguel León Portilla, el impacto en la población de Tenochtitlán fue tremendo, entre fascinación y terror, ¿no?, nos producían los españoles, ¿no? Pues eso es lo que los informantes de Sahagún decían, por ejemplo, a Durán, ¿no? Pero bueno, eso da igual. A mí lo que me interesa es la aparición de pronto de esa cooperación que hasta entonces estaba ignorada o pasada por alto en los discursos anteriores que hemos estado viendo a lo largo de los siglos, y ahora sí está. Esta es una serie, para mí por desgracia fallida, pero bueno, Hernán, es una serie de Netflix y muy, muy bien documentada, ciertamente, pero con, no sé, en fin, a mí me parece que le faltaba bastante tensión narrativa. Y esto es un exitosísimo, al menos en mi país, musical, Malinche, en donde hay toda una glorificación, efectivamente, en donde hay incluso, podríamos decir, una feminización de la conquista, donde a Hernán cede paso a Malinche. Entonces hay una cooperación, por tanto, en la conquista, que es lo que ahora se está poniendo de relieve. Esta es casi el único lugar de la memoria que existe de Cortés en México. Está en un rinconcito de Coyoacán. Es un monumento al mestizaje. Es una escultura de familia, en realidad, fíjense ustedes, donde el conquistador ya no es conquistador. Es un padre de familia. Bueno, en realidad un padre de familia más o menos, porque esta es otra vez una foto desactualizada. Parece que alguien robó al niño, al pobre Martín Cortés lo robaron y no solamente queda
Malinche y Cortés, con los dos símbolos, el águila y el león, para representar a México y España. Es un monumento al mestizaje que habría que analizar, bueno, ya hay gente que lo está analizando, de hecho, y que representa esa visión amable, ¿no?, dentro de este recorrido que he querido mostrar. Pero si fijan ustedes, un recorrido que si lo confrontamos, no tengo tiempo ahora, con el discurso de constructor de Cortés, no deja de mostrar complicaciones para asumirse colectivamente. Desde luego, el discurso mexicano, digamos, sobre todo gracias, por ejemplo, a la gran construcción propagandística que supuso el muralismo, ha hecho que se imponga una versión de la historia, ¿no? Y bueno, esto sería muy largo de explicar, pero digamos, parece difícil revertir corto, mediano plazo. Efectivamente, Cortés no deje de ser pues, alguien al que no se le debería dedicar nunca ninguna estatua en México, pero quizás lo que resulte más sorprendente, y creo que voy a intentarlo hacer comprender mejor, es cómo tampoco Cortés, pese a los muchos, vamos a decir, méritos que podría decir desde el punto de vista conquistador tiene, no está en el principal sitial del nacionalismo español. En este sentido, voy a ver si en unos minutos tengo... ¿10 minutos puedo tener? Sí, cinco minutos. Este personaje, yo no sé si ustedes saben quién es, Blas de Lezo, ¿no? En España todo el mundo ahora sabe quién es, antes no sabía nadie quién era. Bien, esto, como digo yo, hace 15 años Blas de Lezo para los coleccionistas de sellos era un sello y para los militares un buque de la Armada. Ya. Blas de Lezo es un marino español nacido en Pasajes. Pasajes es un pueblo del País Vasco, concretamente muy cerca de San Sebastián. Vive en la primera mitad del siglo XVIII, por tanto ya es un militar, pero es un militar al servicio del rey, con una paga, digamos, más moderna. Es un militar, vamos a decir, que sí representa a España, representa al rey, pero representa a España. Tiene una brillante hoja de servicios y su hecho histórico más, o hecho biográfico que trasciende más en la historia militar española es que él dirige, no puedo tener mucho en los hechos factuales, pero él dirige la defensa de Cartagena de Indias durante una guerra, una de las varias guerras que tenemos con Gran Bretaña en el siglo XVIII. Gran Bretaña había llevado a Cartagena con la idea de tomar la plaza pues, varios centenares de buques. Blas de Lezo tenía 7 u 8 y pues la dirige exitosamente y destruye. Vamos, es una victoria aplastante de los españoles. Con una fuerza que podría ser mucho más de 10, 20 veces menor en número, ¿no? Es una derrota aplastante de los ingleses, ¿no? El almirante Vernon, que brilló más bien por su incompetencia, el almirante inglés, había acuñado, estaba tan seguro de su victoria, que había acuñado en Londres, había acuñado unas medallas para celebrar su triunfo, y está ahí, ¿no? El orgullo de España humillado por el almirante Vernon, ¿no? Y bueno, pues no, pues fue un desastre, ¿no? Pero catastrófico, o sea, murieron miles de ingleses. Y ahí aparece Don Blas, con doble S, hincando la pierna, cosa que, por cierto, no podía el pobre Blas de Lezo porque era cojo, ¿no? Era cojo, era manco, tenía solo un ojo. Dicen que le llamaban medio hombre porque es el hombre con la vida se ve que no tiene, ¿no? Era un hombre que... Bien, este es un retrato de Don Blas, el único retrato, vamos a decir, confiable que tenemos. Y bueno, esto era una victoria bastante desconocida, solo conocida por los interesados por la historia de la Armada Española. Se había generado bueno, pues un cierto discurso heroico de Blas de Lezo en el siglo XIX, en parte también porque Blas de Lezo además fue ninguneado después de la batalla e incluso murió después de fiebres y murió en el olvido, ¿no? Pero fue rescatado, es la memoria, ¿no? Y sin embargo, claro, voy a leer esta cita de pronto de 2010. Aquí está todo. Aquí está todo.
En 2010, cuando todavía la gente leía la prensa escrita, Arturo Pérez Reverte, autor del que no hace falta decir nada porque es un autor de mucha audiencia, hace una reivindicación encendida a su estilo de este personaje. Así que de bombardeo desembarcó y se puso a la faena. Todos se refieren a los ingleses. Pero medio hombre, Lezo, fiel a lo que era, se defendió palmo a palmo, fuerte a fuerte, trinchera a trinchera, y los navíos bajo su mando se batieron como fieras protegiendo la entrada del puerto, vendiendo carísimo el pellejo bajo las bombas, volando los fuertes que debían abandonar y hundiendo barcos para obstruir cada paso. Los españoles fueron replegándose hasta el recinto de la ciudad, donde resistieron todos los asaltos, con Blas de Lezo personándose a cada instante en un lugar y en otro, firme como una roca. Y al fin, tras arrojar 6.000 bombas y 18.000 balas de cañones sobre Cartagena y perder 6 navíos y 9.000 hombres, incapaces de quebrar la resistencia, los ingleses se retiraron con el rabo entre las piernas y el amigo Vernon se metió las medallas acuñadas en el ojete. Blas de Lezo murió poco después a resultas de los muchos sufrimientos en las heridas del asedio, y el rey lo hizo marqués a título póstumo. Creo haberles dicho que era vasco, de Pasajes, hoy Pasaya, a tiro de piedra de San Sebastián, o sea, Donosti. Pues eso. Pues eso, aquí está todo dicho. Hay varias inexactitudes históricas en el relato, otras muchas que puedo detallar. Una de ellas que, por ejemplo, Lezo se resistió denodadamente a hundir sus propios barcos. Luego no pudo personarse a todos lados porque el virrey le relegó y porque era un insubordinado y no le dejó estar siempre en todos los lugares. Esto no quiere decir que no sea una persona que efectivamente no quedan dudas de su comportamiento desde el punto de vista militar heroico. ¿Por qué ahora de pronto, después de este, empieza a haber estatuas por todos lados? Esta es de Cartagena de Indias, la primera. O sea, los colombianos son los primeros en rescatar a Lezo. Está delante del fortín, bueno, de un fortín que luego nunca llegaron a tomar los ingleses, pero bueno, que teóricamente defendió. Esta está en mi tierra, en Cádiz. Está ahí protegiendo, cojísimo, protegiendo el muelle, ¿no?, de la llegada de los cruceros turísticos extranjeros, digo yo, pero bueno, está ahí, Lezo, en Cádiz. Esta es recentísima. Esta es la de Madrid, que está ubicada en un lugar bastante concurrido en el Paseo de la Castellana. Esta está en Málaga, también la hicieron allá. Y esta es la que más me gusta. Esta está en Pasajes, en Pasaya. Claro, ahí está, detrás de la iglesia está la casa natal, prácticamente muy cerca está la casa natal de Lezo, un poquito más hacia la derecha, pero bien, está ahí. Entonces, los propios vecinos de Pasajes, bueno, pues tenemos que hacerle una estatua. Pero claro, el problema es que, claro, es un héroe militar, es un héroe español, entonces pues vamos a hacer una cosa un poco abstracta, que para eso, pues, en fin, somos nacionalistas vascos, y entonces pues hicieron esto que parece un monumento al viento y a la brisa marina, y como si pues, Cortés, pero Lezo hubiera pasado la historia pues por su amor a la brisa marina en lugar de por matar ingleses. Pero bueno, dicho esto, hay muchos lugares de la memoria, muchos más que los que hemos visto en Cortés. Bueno, no solo eso, vamos a seguir, pero muy rápidamente. Fíjense ustedes, libros para niños. Blas de Lezo, el héroe olvidado, que esa es una de las ideas, ¿no? El que España es ingrata. Esto es una característica también del discurso nacionalista español, pero otros discursos nacionalistas, ¿no? La patria que no reconoce a sus verdaderos hijos, ¿no? El héroe olvidado. Pero fíjense ustedes que Lezo tiene muchos elementos mucho más actuales para representar un héroe del siglo XXI. Discapacitado. No es broma, es discapacitadísimo. Es vasco. Ya lo dice pero Reverte, los vascos contribuyeron a la gesta española. Ahí tienen ustedes a Blas de Lezo. Y luchó contra los ingleses, una de nuestras némesis, ¿no? Entonces, claro, ya aquí empieza Internet a desbocarse, ¿no? Todo buen español debería de mear siempre mirando a Inglaterra. Firmado Blas de Lezo. Esto es mentira, esto el pobre Blas de Lezo nunca lo dijo. Da igual, no importa. Hemos decidido la verdad. Bueno, esto tampoco lo dijo Lezo, lo dijo un prisionero español, pero no importa. Dile a tu rey que para venir a Cartagena de Indias necesitarás una flota más grande porque esta solo sirvió para conducir carbón de Irlanda a Londres. ¿Te parece que lo dijo un prisionero español? Los ingleses. Esto me encanta también, este meme me pareció maravilloso y dije, esto lo tengo que poner. Esto, pues claro, en la final de la Eurocopa, España-Inglaterra,
Lezo. Lezo, claro, ahí está, Blas de Lezo, calienta que te toca. Bueno, luego ganamos a los ingleses, ¿no? No estuvo tan mal. Bueno, y estoy contándolo de forma chistosa, pero lo que quiero mostrar ahora un poco, de forma un poco chistosa, pasará por una cuestión, si quieren, didáctica, pero es como este personaje ha generado incluso literatura. Novelas históricas y todo un ciclo, incluso copiando a veces en el diseño de las portadas a una famosa saga del enemigo, ha generado un ciclo, fíjense ustedes, aquí tengo señaladas unas cuantas, ¿no?, de novelas dedicadas a Blas de Lezo. Es verdad que la mayoría en editoriales no demasiado señaladas, a veces en autoediciones, pero todo este boom de Blas de Lezo, ¿a qué se debe? Claro, creo que algunas de las explicaciones ya las he dado. Es decir, no hay, fíjense ustedes que además hay otra cuestión, es un héroe defensivo, no es un héroe expansivo. Lo que hace es defender, no expandirse. Yo no estoy tratando de juzgar, sino tratando de mostrar cómo se trata de generar en la memoria colectiva héroes que se adapten a digamos, al ideario dominante contemporáneo. Y en ese sentido, esto es mucho, mucho más vendible, mucho más asequible que Cortés, ¿no? Y las gestas, hazañas de Cortés, que fueron, digamos, sí, difundidas dentro de cierto discurso españolista en el siglo XIX, pero que hoy quizás hay que empezar a transar de otra manera, ¿no? Bueno, la acumulación de portadas, incluso, bueno, con lo que ya quiero concluir, porque paso el tiempo, es mostrar cómo está este ciclo literario, asimilable, quizás no en la misma calidad literaria, por supuesto, pero a los propósitos que en el siglo XVI y XVII y todavía XVIII se hicieron con Cortés, estamos asistiendo ahora con el caso de Blas de Lezo, como también hay un ciclo heroico vinculado a otros, motores ideológicos que animan la generación, construcción de un héroe dentro de un discurso, ¿no? Y un último detalle solamente, evidentemente este discurso y siempre suele ser muchas veces también victimista. Es decir, es un discurso en el que, aunque hay victoria, siempre se produce por emulación frente a otros discursos y por oposición. Entonces, la gran némesis del discurso nacionalista español muchas veces puede ser el británico. Entonces, dentro de las novelas, el ciclo de novelas y las opiniones comunes que hablan de Lezo, es que Inglaterra ocultó sistemáticamente esta derrota y que el rey prohibió que se hablara de ellas. Bueno, Tobias Smollett, uno de los clásicos de la literatura británica del siglo XIX, escribe las aventuras de Roderick Random, donde ahora no tengo tiempo, pero se habla justamente, su protagonista está en esta batalla, donde se satiriza la estupidez de los mandos británicos, donde se habla, también se citan las crónicas españolas, de los numerosos cadáveres británicos flotando para ser presa de los tiburones en la laguna de Cartagena, etcétera, etcétera. No hubo silencio en Gran Bretaña. Al contrario, hubo proceso, hubo una crítica, hubo decepción, como ocurre muchas veces en todas las historias, ¿no? Aquí, bueno, incluso un documento histórico británico traducido, es decir, historia británica también reconoció su derrota en su momento, ¿no? Bien, esto es todo lo que quería contarles. Esa es la intención. Muchas gracias, Javier, por este panorama de los complejos mecanismos de cambio de, digamos, paradigmas, de construcciones de héroes nacionales, de imaginarios nacionales, nacionalistas, más bien. Y bueno, como siempre invitamos entonces a la discusión, a preguntas, comentarios, tanto acá en la sala, como también por supuesto en la pantalla, a todos los participantes. Así que adelante.
Sí, yo quisiera hacer una pregunta, Javier, mucho gusto, Vale. respecto de Edmundo O'Gorman, si te ha influenciado un poco su filosofía de la historia, esto de la invención de América, ¿no? Que se está aplicando en la revista Coherencia de la Universidad de AFIT de Medellín, hubo un número completo dedicado a la influencia de O'Gorman en las lecturas postcoloniales de hechos históricos Ujú. y también cómo podemos llevar este marco teórico de la filosofía de la historia, digamos una filosofía de la historia postcolonial, a los estudios literarios. Mm. Bueno, sí, yo leí a O'Gorman, me interesó mucho y seguro que en cierta manera está sobrevolando sobre mi intervención, ¿no? Lo que pasa es que reflexionando sobre mi intervención antes de venir acá, me preguntaba justamente eso, ¿no? Es decir, si me iba a dar tiempo a hacer una reflexión postcolonial o quizás podría ser más novedoso tratar de explicar cuáles son los mecanismos internos con los que ha funcionado desde los estudios de la memoria el nacionalismo español, con independencia de la perspectiva postcolonial, ¿no? Y al final me decidí, porque fíjate que no he tocado ni he trabajado prácticamente, porque al final uno tiene que ir recortando, a cómo se ha construido, por un lado, o sea, es que es un tema amplísimo, Cortés, ¿no? Particularmente, ¿no? Eh, cómo se construyó y se deconstruyó y qué participación luego puede tener el discurso postcolonial, incluso la crítica de colonial, en este personaje, ¿no? Mm, entonces, al final, como ves, digamos, mi hilo conductor ha ido por otro lado, ¿no? Es decir, tratar de trabajar para comprender esas dialécticas que tiene el discurso nacionalista español y cómo construye sus propios personajes, porque entre comillas, para mi sorpresa, cuando empecé a trabajarlo, eh, eh, pues comprobé que efectivamente, y me fui comprobando, que Cortés tenía bastante menos preeminencia de la que podríamos pensar desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Y desde una perspectiva como la que tú señalas. Es decir, y que el discurso el nacionalismo español está interesado en otros problemas de representación, ¿no? Ahí, entonces, por eso precisamente al final traté de mostrar lo del Lezo, porque es una estrategia discursiva para desviar el problema a otro lado. ¿Mm? No, no sé si te he respondido, pero Claro, bueno. claro, lo que pasa es que como herramienta teórica de filosofía de la historia puede servir para revisar la construcción de las historias nacionales de los estados americanos. O sea, te sirve tanto como para la revisión de la construcción del nacionalismo español, como también de la construcción de los nacionalismos latinoamericanos en la historia o en las literaturas. Hay un artículo bien interesante de Subercasó, Bernardo Subercasó, sobre la Araucana, que critica mucho a los historiadores que usaron la Araucana como fuente histórica, y más bien postula que la Araucana es, dentro de este contexto, una construcción del heroicismo español, más levantando al mapuche, más que un documento histórico. Entonces hay mucho más de ficción en la Araucana de lo que nosotros podemos suponer. Entonces, en ese sentido, esta mirada que tú planteas es muy útil porque te da herramientas para ir desarmando los relatos nacionales de cada uno de los países. Sí, sí, estoy de acuerdo. A ver, a mí me encanta que hayas citado Ercilla porque es uno de mis temas en los que estoy ahora dando muchas vueltas, ¿no? La Araucana, fíjate, es un texto fascinante, porque es un texto que se inventa, se lee como un texto fundacional, en el siglo XIX. Dice Bello, ¿no? Es la Eneida chilena, ¿no? La Eneida chilena, creo que le llama así, ¿no? Y él hace esa lectura de la épica
donde el núcleo de nacionalidad está en la resistencia mapuche, ¿no? El tema es que cuando entras en lo que fue en su contexto, la Araucana, es un texto mucho más complejo, porque el juego de poderes en el que trabaja Ercilla no te posibilita creerte esto. Yo creo que más que una épica fundacional es una épica de frontera. Y creo que hay una dialéctica entre épica fundacional y épica de frontera. Por ejemplo, épica fundacional es lo que he contado antes. Te pretenden mostrar a cómo Cortés es el fundador de Nueva España. Claro. Y desde luego Nueva España no es periférica, ni se lee a sí mismo como periférica. Pero cuando Ercilla escribe a lo largo de 30 años, va publicando estratégicamente, además, Ercilla era un tipo con una gran capacidad empresarial, su poema, no hay que perder de vista que es un hombre extraordinariamente cercano al rey Felipe II, que le acompaña a todos lados, que viaja por toda Europa. Él tiene unas octavas maravillosas al final de la tercera parte, donde él habla de yo fui y tal, no sé. Y Ercilla consigue, y esto es otro dato que a veces merecería pensarse, consigue 25 ediciones en 50 años. En una época en que las crónicas de Indias son prácticamente todas prohibidas y pasan todas clandestinamente al Consejo de Indias, hasta que se saca la primera historiografía verdaderamente oficial que la lleva a cabo Antonio de Herrera, ¿no? En las décadas, la historia general de América, no conocen la historia de América, de Herrera, en donde fusila y plagia y hace de todo Herrera y hace la refundición oficial. Cuando a Cortés le han prohibido, cuando a Gómara le han prohibido, cuando a Fernández de Oviedo le prohíben y luego no le dejan escribir sus crónicas, va y saca 25 ediciones en 50 años. Notable, ¿no? ¿Qué venía? ¿A criticar todo? ¿Y los españoles, si lo hiciesen, eran idiotas? ¿O era más bien que lo leían de otra manera? Bueno, a mí me parece un texto, ahí lo dejo, pero me parece un texto de unas capas fascinantes, ¿no? En ese sentido. Gracias. A ti toca yo. Javier, Javier, yo quiero llevar la pregunta a la otra parte de tu exposición, que tiene que ver con esa guerra cultural. Y me pregunto, cuando, claro, uno ve uno lee la figura de Cortés que se lee en sus propias cartas. Uno va leyendo la figura de Cortés y uno va conociendo a Cortés también a través de sus propias cartas. Cuando uno lee esas cartas, es increíble que vas conociendo al personaje, que está relatado en una primera persona, aunque a veces a veces toma distancia y se relata en tercera. Y es curioso cómo se va construyendo ese personaje a sí mismo, y claro, uno lo lee en una circunstancia literaria histórica, que ahí está muy bien planteado eso. Pero después colocaste a Deleuze, que yo no conocía, a Leso, y me pregunto si en esta construcción de lo nacional español, que tú dijiste que es muy reciente, y algo hablamos hace un rato sobre eso, no tiene también que ver con una cierta estética quiche capitalista actual. Porque Leso cumple con todo. Bueno, claro. Del pirata inglés, aparte de la imagen cliché del pirata, la pata de pato, el ojo que le falta, y el héroe que incluso golpea a quienes eran históricamente los piratas. Entonces Claro, todo es eso, sí. Viene a rebatir eso, o sea, Sí. me quiero concentrar más en eso. Entonces, en esa batalla cultural, la construcción de este nuevo español, ¿no será que sirve también a eso, a una estética propia de los tiempos actuales? Sí, estoy muy de acuerdo, me parece muy sugerente, creo que voy a trabajar con esa idea. No lo había pensado y me parece muy interesante. Bueno, hemos empezado hablando de Pérez Reverte, que también es un autor
Los kits, ya a mí siempre me ha parecido también aquello que ya es viejísimo, ¿no? Es la definición de los kits de Umberto Eco, que tiene mucho que ver con la asunción de los objetos de la alta cultura de forma, digamos, masiva o popularizada. Pérez Reverte es perfecto también en eso, ¿no? Incluyendo elementos de lo que, o antes podríamos decir, lo cursi o lo mal gusto, ¿no? Eh, a todo esto, el Lezo histórico no era exactamente así. Era un hombre, era un caballero. No decía todas las cosas que ahora se le atribuyen. Era un caballero que se formó en París, en la Academia de Guardia Marina de París, y era un hombre evidentemente rudo, pero de mar, pero no se expresaba ni tiene nada que ver con las cosas que ahora nos tenemos, ¿no? Sí, la verdad, honestamente, creo que es muy interesante esa construcción de un héroe kitsch. Y ahora que lo dices, también lo kitsch está muy presente, por ejemplo, en el musical que he mencionado antes de Malinche, de uno de los que no sé si saben, esto lo llevó con gran éxito uno de los integrantes del grupo Mecano, el exitosísimo grupo de los años 80, Nacho Cano, lo llevó a cabo este musical, que luego ha sido muy polémico por otros motivos, ¿no? Pero es un espectáculo profundamente kitsch. Y creo que sí, estoy de acuerdo que funciona, hay un merchandising importante detrás de todo esto, ¿no? En realidad, digamos, los discursos de los kitsch están en muchos lados, también ahora para compasar el discurso nacionalista, ¿no? Eso iba a decir. Y parques temáticos, por ejemplo, ¿no? Yo acabo de estar ahora en el Puy de Fou, que es un parque temático dedicado a la historia de España, que recibe 1.750.000 personas al año, que no está mal, y que se ubica al sur de Toledo, ¿no? Y tiene mucho de todo esto. Continuando un poquito con esa idea, o digamos, porque hablando quizás simplificando, pero lo que me interesaría saber es si se puede localizar bien cuándo inicia esa construcción ahora del eso del héroe nacional. ¿Con qué es Pérez Reverte con ese texto? ¿Tú creíste? Yo lo sitúo, ¿Cómo? si hay algún comentarista colombiano Ajá. que ya lo reivindica, y hay que pensar que el origen, digamos, de este éxito de Lezo no está en España, históricamente, sino en Colombia, lo cual también es otro dato interesante para quienes lo quieren reivindicar en España. Hay que pensar que se busca siempre una perspectiva cuando se hace esta construcción lo más, vamos a decir, para que tenga éxito lo más integradora posible. Entonces, imperial, por supuesto, pero al mismo tiempo que en ese proyecto imperial no solamente están los peninsulares. Date cuenta. Entonces, en ese sentido, a diferencia de Cortés, donde está tan contestado, en Colombia tenemos a un Lezo que efectivamente en Cartagena es un héroe para cualquier visitante de Colombia, de una ciudad tan turística, además, como hoy en día es Cartagena de Indias. El monumento de Lezo es uno de los sitios que hay que ver, ¿no? Entonces, eso me parece notable, ¿no? Porque Lezo representa, digamos, también es para ese discurso nacional colombiano, una identidad hispánica frente a lo anglosajón. Date cuenta, ¿no? Entonces, es que Lezo se ha asimilado en Colombia, o en, digamos, determinado discurso en Colombia, con lo nacional frente a la agresión anglosajona, que es británica y subrepticiamente yanqui también. Y si habría que agregar ahí, Javier, quisiera agregar una idea más, que no solamente es para diferenciar la Colombia hispana de Inglaterra, sino que también sus propias raíces internas indígenas y negras. Bueno, claro. En la EAFIT, ahí mismo, en Medellín, asistí a digamos, una gala
Policarpa Solabarrieta, la heroína colombiana, un historiador colombiano mostró cómo habían blanqueado a la Policarpa, a la Pola, ¿no? Que aparece en los billetes de 10.000 pesos y que es una construcción bastante interesante porque ella era mestiza, era morena, pero en todas sus representaciones la blanquearon. Entonces, esa Interesante. construcción que pregunta David, igual es muy interesante cómo se han construido esos íconos nacionales en los diversos países. Porque tú cuando vas a Cartagena y te cuentan la historia de la defensa, ¿cierto? Te dicen que él fue muy inteligente porque construyó un foso y los ingleses ahí se caían y todo. Pero claro, ahí también estuvo Antonio Nariño, estuvo detenido en ese mismo castillo y Antonio Nariño no lo nombran en la guía. Entonces hay un blanqueamiento, pero terrible en la historia colombiana. Sí, en realidad, en todas las historias de América Latina. Bueno, en todas no, pero bastantes, vamos a decirlo así. Pero sí, en Colombia sí, Colombia es muy notable. ¿Eh? Pero, pero, por ejemplo, también antes mencionaba, es que no he tenido tiempo ahora, pero toda la historia muy interesante de los movimientos de la estatua de Pizarro por Lima responden siempre a determinados discursos, ¿no? Si se lo llevan a un parque para que nadie lo vea, pero fíjate que no lo sacan del todo, ¿eh? O ahora lo acaban de devolver al centro, ¿no? Pizarro es el fundador de Lima. O sea, se construye como héroe en la medida que es fundador de una ciudad que se dice de la nada, aunque había poblamientos, pero bueno, vamos a decir que era de la nada, y que se opone, ¿cuál? O sea, Cuzco, claro, que es la otra ciudad, ¿no? Que es la ciudad, vamos a decir, de la tradición incaica. Entonces, Lima es la tradición criolla, ¿no? Por ejemplo, la suerte de Pizarro digamos, en paralelo con Cortés es muy notable porque aunque es un personaje evidentemente discutido, también es un personaje mucho más defendido en Perú, por ejemplo, que en México, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hay cada país va construyendo su memoria y lo que señalas de Colombia va también en la misma línea, ¿no? Quizás me he precipitado al decir que hay un blanqueamiento generalizado, no es verdad, pero sí hay un proceso en muchos sitios. En el título de tu presentación, vos decías de la épica a la batalla cultural. Y tú citas todos estos nuevos emergentes culturales aproximadamente hace 10 años. Un poquito más, quizás. Hay un agente, o sea, insisto que yo soy latinoamericanista, pero estoy, fíjate, utilizando una perspectiva, vuelvo a la primera pregunta de Javier, ¿no? Desde mi formación, pero mirando ahora a mi país. Claro. Porque eso es ahora mismo lo que me interesa. ¿Eh? Claro, porque Entonces, que me llamó la atención ese concepto de batalla cultural, ¿no? ¿Quiénes son los que están enfrentados en esa batalla? ¿Cómo lo estás abordando? Bueno, yo creo que hay un tema en el caso Lezo que se aplicaría también al proceso de historia política en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, el hecho de que se elija a Lezo, quienes eligen a Lezo, pues ellos, por ejemplo, mira, el monumento a Madrid se hace por suscripción popular, ¿eh? Por suscripción popular. Y se consigue. Entonces, esto me parece notable, ¿no? Pero ¿por qué esto? Porque esto antes en España no era tan posible. ¿Por qué ahora? Creo que el discurso español se ve en Lezo, digamos, reforzado por el hecho de que sea vasco. Y hay que entender que estamos, digamos, en una situación en la que compiten distintos discursos y sobre todo, me parece que más aún que la cuestión vasca, es el procés catalán el que ha, digamos, indirectamente exacerbado, digamos, este otro tipo de discurso como reacción, ¿no? Esto
a ver, no lo digo yo solamente, aunque habría que probarlo de una forma, evidentemente, con textos, pero creo que ahí se puede hasta establecer una secuencia, todavía no he trabajado, sobre cómo el personaje de Lezo ha ido creando adeptos, curiosamente, en estos años, ¿no? Pero ¿cómo se construye esa narrativa? Porque es toda una narrativa. Porque si tú dices que Sí, consideran se elige, claro. se elige que sea Lezo para hacer una estatua, ¿cómo la gente lo conoce? ¿Cómo llegan a Lezo, no? Hay toda una construcción. Ahí está el ciclo de novelas, ahí están las redes sociales. Son eficacísimas. En su momento Pérez Reverte, que habla muchísimo. Pérez Reverte además es un personaje que, por ejemplo, le encanta la historia naval, ¿eh? Está constantemente haciendo referencias, ¿eh? Entonces hay ciertas instituciones también, ¿eh? Empezando por el ejército, ¿eh? Por la Armada, que también pues divulgan, Entonces, ya te diría que creo que hay, digamos, muchas instancias en ese sentido para la construcción heroica de este personaje, ¿no? A ver, es una construcción heroica. Yo no estoy diciendo, digamos, que sea una falsedad enorme, porque no lo es, ni tampoco, sino, a ver, reproduce, digamos, anhelos, deseos comunitarios, de una parte muy importante del país, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero mostrar. Yo trato de mostrar cómo se construye discursivamente y cómo ciertos héroes suben o bajan de acuerdo con determinados intereses, ¿no? Y cómo la gente se siente representada con ese... Cómo la gente puede llegar a sentirse representada. Por ese héroe, ¿no? Claro. Claro, por esos valores. ¿Eh? Sí, Por esos valores de nobleza, valentía. Al menos de Lezo ganó, Arturo Prat perdió y aún así igual acá lo construyeron. Bueno, a veces también, los perdedores también acaban siendo héroes, muchas veces. O sea, vamos, en el discurso español, pues la guerra de independencia está llena de perdedores y derrotados, ¿no? En el panteón español y pues qué sé yo, bueno, ya que estamos hablando de México, Cuauhtémoc, que es un perdedor. Y si no, es el héroe, ¿no? Es el héroe. O sea, quiero decir, el discurso nacionalista no necesariamente premia a los vencedores, a veces, sino también, pues, aquellos que derramaron su sangre, bla, 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 ¿no? Hablando de imaginarios, justamente, entonces, vos, Javier, entonces dirías que estas representaciones o construcciones de los héroes nacionales, sea Lezo, sea Cortés, sea otros, digamos, se hace en las obras artísticas o artísticas, monumentales, estatuas, literatura, o sería, digamos, a través de estas representaciones, una representación de un imaginario ya preexistente. Es decir, ¿dónde nace? ¿Dónde nace el imaginario? Es, digamos, la representación literaria del Lezo, una representación o es la construcción del imaginario. Es un medio que difunde, hace público y hace expandir el imaginario preexistente de alguna manera. ¿Y dónde estaría preexistente y cómo nace? Eso, por eso te preguntaba por Gran las pregunta. primeras obras, por ejemplo, que hablan de Lezo, ¿no? Porque yo creo que en esto lo que estás construyendo, esto justamente se puede analizar. Es muy, es un material fascinante también para justamente el análisis de los imaginarios y cómo nacen y cómo cambian, cómo se transforman estratégicamente o no, cómo se hace, ¿no? Pues es una pregunta casi fascinante y casi inabarcable. Sí, Es decir, no, es que es la pregunta.
Te podría decir, como dice a veces en Internet, página en construcción, ¿no? Estoy en página en construcción. Es decir, tengo que, o sea, a mí no me convence, por ejemplo, pues, qué sé yo, sobre las teorías de los héroes, teorías excesivamente rígidas, constructivas, del tipo Campbell, ¿no? El héroe de las 1000 caras, no me terminan de convencer. No me terminan de convencer. Prefiero, quizás por mi propia tradición intelectual, digamos, primero a los textos para luego volver hacia los esquemas previos. Entonces, tal y como estoy viendo la cosa, yo creo que el Lezo, el Lezo primero, a ver, Lezo, el relato que se realiza sobre Lezo, como el relato que se realiza sobre Cortés en su momento, lo he hecho de una manera un poco somera, pero el relato que se hace a través de la poesía épica y de las crónicas favorables a Cortés, o el relato que se hace en las novelas del ciclo de Lezo, es un relato evidentemente que tiene algunas conexiones. El hecho de la reivindicación del héroe olvidado. Esto en los dos casos sucede. En los dos casos sucede. Incluso es notable, a mí lo que me llama la atención es cómo ciertos discursos de la conquista del siglo XVI repiten sus argumentos en el siglo XXI. Me parece maravilloso, pero nos los encontramos. Hay algunos que han adaptado, es decir, el mestizaje, por ejemplo, que ahora se adapta, ahora se acepta, mejor dicho. Pero hay muchas cosas que siguen igual, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante, a mí me parece fascinante de Lezo, en realidad, es que no es un héroe americano. Esto no lo he añadido, pero creo que es solo americano en parte. Es decir, Cortés es un personaje en realidad bastante americano. Puede parecer un poco chocante, ¿no? Pero lo es. Por eso me interesa tanto el discurso nacionalista español, porque en realidad no solamente era un personaje que hace cosas fuera de España, ¿no? Sino que en realidad no, incluso hasta el punto de vista, yo creo que hasta el punto de vista biográfico, aunque no sea lo fundamental, Cortés pidió ser enterrado en México, ¿no? Y Cortés hizo su vida en México. Tú vas a entrar en la biografía de Cortés y, por ejemplo, en su primer viaje, él hace 2 grandes viajes a España para restituir su fama. El primero no le va tan mal. Y entonces él va a ver a su anciana madre, se casa por segunda vez con una mujer de alta nobleza y se va con su madre y con su flamante esposa a Nueva España, donde pasa de todo. Ese es un personaje asediado por la tragedia y su madre muere de muy mala manera, él está a punto de morir porque le prohíben el paso a Ciudad de México, se mueren de hambre. Bueno, pero esta es otra historia. Quiero decir, es un personaje que precisamente por ser americano es tan contestado en México. También es otra explicación, paradójicamente, en mi opinión. O sea, es porque es visto como español. Pero en realidad, sus defensores en México realizan una argumentación que en realidad para los nacionalistas españoles de hoy no sería admisible, que es el verdadero independentista. Esto lo dice Zunzunegui, que es un divulgador de la biografía de México, muy cortesiano, y él dice esto. Y luego va a España y todo el mundo le aplaude, pero lo que él dice es que Cortés en realidad fue el primer independentista, cosa que no le aceptarían tanto, no le comprarían tanto cierta gente en Madrid. Bueno, pero Lezo biográficamente nunca se sintió americano. De hecho, se casó con una dama limeña y entonces él tiene unas cartas a su sastre que le viste cosas en Lima y le dice, no me traiga cosas de Lima, porque aunque mi mujer sea americana, yo soy español. Entonces, esos son datos factuales, ¿eh? La única biografía confiable que yo conozco, al menos de Lezo, que hay muchas, todas no confiables, todas son han salido todos los últimos años, son muy literarias, pero hay una de 2 funcionarias del Museo Naval que es muy amplia y está llena de datos y tiene esa carta que me parece una polla, ¿no? Porque de pronto accedes a la personalidad íntima del individuo. Y es un individuo que en realidad
fue a Cartagena de Indias como hubiera podido defender Málaga. Es decir, en realidad no se entrañó nada con América. Hay todo un proceso de reconstrucción curiosa, entonces tomando el tema de Colombia, ¿no? Pero él era un funcionario, vamos a decir que a lo mejor luchaba por España, esto no lo sé, seguramente sí, pero era un individuo que cumplía órdenes, vamos a decir. Eso en los datos factuales, ¿no? Bueno, creo que ya me estoy saliendo un poco de tu pregunta. Estoy empezando a ir muy lejos, perdón. Pero bueno, es interesante la confrontación que me parece fascinante entre la historia y la memoria, ¿no? Cómo se va construyendo la memoria. Lo que estamos asistiendo con el caso Lezo es una construcción desde determinados sectores de una memoria colectiva. Tengo una curiosidad en relación a los monumentos, por ejemplo, ¿no? Que estaba comentando y dijiste como ese de Lezo que está ahí en Colombia, pero una cosa que me gustaría puntuar es que, o sea, hay que tener en cuenta quién puso esos monumentos ahí, Por supuesto. ¿no? Quién puso, en qué condiciones lo puso y cómo lo puso, ¿no? Cuando yo estuve en Colombia y percibí mucho que tenía muchos monumentos, por ejemplo, de Simón Bolívar, ¿no? Y ahí había escrito que Simón Bolívar era el libertador de las Américas, no sé qué, y me recuerdo que dije a mi esposo, pero Simón Bolívar no ha libertado a Brasil, y a América. O sea, bueno, eso como... Sí. Entonces, es muy importante esta parte, ¿no? Porque muchos de estos monumentos fueron puestos ahí por los colonizadores, ¿no? Y como la memoria ahí justamente, o los imaginarios, todavía estamos afectados con la cuestión de que siempre miramos hacia allá y no a nosotros mismos, ¿no? Como por ejemplo que tenemos en Brasil la independencia de Brasil, ¿no? Como que fue un grito desde ahí del lío Ipiranga dado por Don Pedro II, cuando en realidad ocurrió en julio del mismo año en Bahía, de donde vengo yo, con la lucha de los negros esclavizados, ¿no? Entonces, es una cuestión que me pega un poco así cuando dice eso de la cuestión de los monumentos y cómo esta representatividad y cómo se la pone, ¿no? Bueno, lo primero de todo es decir que claro que me hace gracia lo que dice efectivamente Libertadores de las Américas, porque es como cuando en España hay gente que hace así y dibuja la península, mapa de España, y ¡ay, de pronto, ay, Portugal, ay, que no! Se me olvidó poner la frontera. Bueno, dicho esto, tiene mucha razón, hay que preguntarse quién. Entonces, la pregunta tiene una respuesta relativamente fácil. Y ahí sí que tengo que matizar lo que dices. Nunca lo pusieron los colonizadores. O sea, los monumentos son un invento del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, de hecho, digamos, en el siglo XVI, XVII, XVIII, no se hacen prácticamente monumentos a personajes públicos, con la excepción muy pequeña de los reyes. Es decir, no hay monumentos a ninguno, ni a Colón, ni a Cortés, ni a Pizarro, a nadie, ni en España ni en América. Entonces, el monumento es una de las estrategias de construcción nacional que se da a partir del siglo XIX para representar héroes de una comunidad que ya no son reyes, que no son héroes dinásticos o también santos. Pero digamos que en ese sentido el monumento como símbolo de la nacionalidad de una determinada comunidad está realizado desde el poder a partir del siglo XIX, nunca antes. Por eso los colonizadores no hicieron nunca monumentos, porque no estaba dentro de su discurso ideológico.
parte por lo que he estado explicando. La idea de nación, de comunidad nacional, se va gestando en el 16, en el 17, en el 18 y explota en el 19. Y entonces los monumentos de los que estamos hablando son monumentos del 19 y sobre todo del 20. Sobre todo del 20. En ese sentido, ninguno de estos personajes podía aspirar a tener un monumento. Hay algunos proyectos de monumentos a finales del siglo XVIII, en Madrid, precisamente en México hay un proyecto de hacer un monumento a Cortés en la Ciudad de México a finales del siglo XVIII. Hay quien lo dice, pero porque está cambiando la conciencia. Entonces no son los colonizadores. Es muy importante el matiz. Cuando yo digo los colonizadores es por esa cuestión, o sea, todavía, y justamente en esta cuestión de la construcción de esta nacionalidad, de esta identidad, o sea, todavía hay esta influencia todavía demasiado grande de cómo nos vemos a partir de fuera y no realmente de como pueblo. Bueno, eso tiene que ver con la invención de las tradiciones nacionales que se va con las repúblicas independientes. Con discursos en donde hay una determinada pedagogía que es una pedagogía, digamos, descolonizadora, pero que no termina de ser descolonizadora, ni mucho menos, y que al mismo tiempo ha cambiado los agentes del poder, ¿no? Pero en donde de pronto sigue habiendo ciertas dialécticas o incluso esas dialécticas han cambiado, ¿no? Pero en el caso de Cortés, que es el que he explicado, no el de Lezo, el que está en el 16-17, son procesos en donde, digamos, son procesos diferentes de lo que tú estás diciendo, ¿no? Quiero decir, porque digamos, el juego político, o sea, tiene conexiones, pero también es distinto, ¿no? Pues, bueno, no sé si me he explicado. En el caso de Brasil también me parece fascinante, pero tendría que conocerlo mejor también para opinar. Preguntas. Se nos han... Se nos va el tiempo. También siempre me hace algo, porque yo me suelo pasar. Sí, si no las hay, yo, bueno, propongo de cerrar acá la sesión por lo menos así con pantalla. Nosotros presentes podemos continuar a discutir en otro lugar, más agradable, como siempre digo, con una cerveza en la mano, que sería más lindo y más fructífero, quizás porque se lanza más a las preguntas. Y bueno, otra vez, Javier, miles de gracias por la charla. A ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, todo esto siempre me viene bien a mí también para ir acondicionando las ideas, me ha ayudado mucho. Y bueno, entonces esperamos la próxima charla en este Work in Progress, como vos decís, y con la monografía quizás ya escrita por el hijo de así que, bueno, y entonces cerramos por acá, agradecemos mucho la asistencia también de afuera, a Javier y a todos los presentes, y bueno, hasta la próxima, y chao.